Hola bebitos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y les doy la bienvenida esta mañana recontra fría. Bueno, vamos a iniciar nuestra cuarta sesión de clase correspondiente a este mes, que es el tema del predicado. Nosotros ya hemos venido adelantando clases para evitar perderlas en feriados. Así que estamos haciendo nuestra última semana del mes porque ya el próximo es 28. Así que el avance está cumplido. Hoy vamos a realizar el predicado. El predicado es un bloque que va a decirnos toda la información referida al sujeto. De acuerdo, la clase anterior vimos que el sujeto es quien ejecuta o determina el estado verbal. Ahora vamos a hablar del estado verbal propiamente. ¿De acuerdo? Listo, preciosos. Espero que estén pilas, con ganas para resolver la clase de hoy. He dormido un poquito así, torcida. Sí, está que me duele el cuello. Au. Bueno, chicos, así, adolorida y todo, tenemos que seguir. Vamos, Perú. Vamos, ¿ok? Hay que trabajar, hay que estudiar. Ojo con eso, las oportunidades a veces no rebotan, no regresan. Hay que tomarlas cuando lleguen. ¿De acuerdo, mi amorcito? Empezamos entonces. Muy buenos días, Brendita. Muy buenos días, Arianita, Zuli. Gracias por haberse tomado el tiempo de decirme, hola, Miss. Y siempre damos un tiempito para que vayan llegando los tardoncitos, ¿no? Ok, bueno, vamos a empezar ya. No podemos dilatar más el tiempo. Comenzamos la presentación formal de nuestra clase del día de hoy. Muy buenos días, queridos alumnos. Este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Yo soy su profesora Betsy Wong. Me encuentro aquí en la plataforma de Microsoft Teams para transmitir en vivo gracias a nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde al módulo intermedio, parte 3. Exactamente, estamos parados en la semana número 20 y vamos a desarrollar un capítulo que corresponde al ámbito general de la sintaxis y específicamente vamos a hablar del predicado. Comencemos. Esta es una frase nominal, ¿ok? Si es que la convertimos en palabras. Si la volvemos palabras, es una frase nominal, ¿ok? Veamos. Esta momia. Perfecto. Esta momia, qué bien conservada, ¿no, chicos? Esta momia es la frase nominal. Tenemos que decir algo sobre esa momia, ¿sí o no? De repente se nos ocurre decir, tiene 500 años de antigüedad. Esta momia está muy bien conservada. Esta momia corresponde a una niña peruana. Entonces, todo lo que se diga de la momia, ¿ok? Cualquier acción, cualquier estado, cualquier verbo que señale existencia, más las ideas adyacentes a ese verbo, adyacente significa pegadas a ese verbo, van a llamarse complementos. Esta momia que pasó tiene 500 años de antigüedad. Eso es lo que estoy diciendo de la momia. Esta momia está muy bien conservada. Esta momia es de una niña peruana. Todos estos son frases verbales. ¿Y por qué son frases verbales, Miss? Así como la frase nominal tiene como núcleo, la frase nominal tiene como núcleo a un sustantivo y a un pronombre, la frase verbal va a tener como núcleo a un verbo. ¿Ok? Entonces, mira, esa es tu frase nominal, que tú ya puedes clasificar y decir, es una frase nominal simple e incompleja, ¿sí o no? ¿Por qué incompleja, Miss?
porque solo tiene modificador directo y momia, que es el núcleo del sujeto. Pero ¿qué se dice de esta momia? Que tiene 500 años de antigüedad, ¿cierto? Esto es una frase verbal porque la palabra más importante es el verbo. Este es el núcleo del predicado. Siempre el núcleo del predicado va a ser el verbo principal. ¿Y qué se dice que tiene? 500 años de antigüedad. Esto de acá, ¿ok? Es un complemento de este verbo. ¿De acuerdo? Sí, es un complemento verbal. Por ahora le vamos a poner complemento. Más adelante yo te voy a informar qué tipo de complemento es. Acá tengo está. También es el núcleo del predicado, también es un verbo principal. ¿Cómo está? Muy bien conservada. Esto de aquí es otro complemento. ¿De acuerdo? Es el núcleo del predicado, verbo principal. Y es que de una niña peruana, ese es otro complemento verbal. Los complementos vienen a ser las ideas que acompañan al verbo. Pueden ser varios, uno seguido del otro, ¿ok? O puede ser uno solo. Todo esto se va a llamar frase verbal y dependiendo de qué tipo de verbo sea el núcleo, va a ser de dos tipos. Puede ser frase verbal predicativa cuando el verbo sea de acción o frase verbal atributiva cuando el verbo sea copulativo. ¿Ok? Asimismo, el predicado también puede cambiar de valor y ser un predicado verbal, que en la mayoría de los casos lo es, cuando el núcleo del predicado es un verbo de acción, o nominal, cuando el núcleo del predicado es un verbo copulativo. ¿Me entiendes? Cuando es un verbo copulativo, el predicado se llama nominal. Cuando es un verbo de acción, el predicado se llama verbal. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Vamos a seguir. El predicado o sintagma verbal, lo dice ahí, es una estructura que constituye parte de una oración, ¿de acuerdo? Que constituye parte de una oración. Informa acerca del estado o proceso del sujeto. Aquí ustedes tienen que estar moscas porque tienen que acordarse de cuáles son los verbos de estado y cuáles son los verbos de acción. Los verbos de estado hay tres que siempre van a venir, ¿cierto? Ser, estar y parecer. Dice, hay una pregunta clave que se aplica al sujeto. Si yo digo para hallar al sujeto, ¿tú te acuerdas? Para hallar al sujeto, yo tenía que ubicar al verbo principal y a ese verbo principal preguntarle quién o quiénes. Y si no funcionaba, preguntarle qué. ¿Ok? Entonces yo te digo, el verbo se escribe, ¿cierto? Verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién escribe una carta a su mejor amiga? Mi hermana. Esta es la frase nominal que funciona como sujeto, donde mi es modificador directo y hermana es el núcleo del sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué dice acá abajo? ¿Qué se dice de mi hermana? Que escribe una carta a su mejor amiga. Esto es una frase verbal como el verbo, acuérdate, el verbo es predicativo, acuérdate que la mayoría de verbos lo son. Ese es un verbo predicativo, entonces esto es una frase verbal que también se va a llamar predicativa. Eso no es nuevo para ti, porque cuando hemos trabajado al verbo hemos dicho varias de las informaciones que estamos vertiendo nuevamente. Esta es una frase verbal predicativa que funciona como predicado lógicamente verbal, así se llama. ¿Cuántas ideas hay acá? Una carta y a su mejor amiga. Tengo un complemento y tengo otro complemento. Y luego vamos a aclarar qué tipo de complementos son. Ujú. Entonces, aquí la pregunta que me hago es, ¿qué se dice de mi hermana? ¿Qué se dice? ¿Qué escribe? ¿Qué escribe qué? ¿Qué escribe eso?
que es la carta, a alguien que es a su mejor amiga. Entonces, esto es el predicado. ¿Me entiendes? Lo que se dice del sujeto, ese es el predicado. ¿Se entendió, amorcito? ¿Todo claro? Muy buenos días, Zuli. Muy buenos días, Brenda. Carlitos, gracias por saludar. Y ya llegaron los tardones. A ver, ¿se entendió lo que hablé? Está fácil, es la intro, ¿no? A ver, deditos arriba y cuéntenme, ¿entendieron? ¿Todo claro? A ver si contestan, yo sería muy feliz. Buenos días, Miss. ¿Me perdí de mucho? En realidad no, porque hemos estado introduciendo. Claro, hemos estado introduciendo, diciendo pues que el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿no? Y ahorita estamos viendo la técnica que ya habíamos planteado de cómo hallar al sujeto de una oración. ¿Tú te acuerdas, John, verdad? Que es coger al verbo principal y preguntarle quién es o qué. Y una vez respondida, todo el resto es el predicado. ¿Ok? Acá te están diciendo otra cosa. Te están diciendo que después de la pregunta clave que se le formula al sujeto, ¿ok? Pues también hay una pregunta clave para obtener el predicado y es preguntarle, si mi sujeto es mi hermana, pues le pregunto qué se dice de mi hermana. Y todo lo que se dice de tu hermana es el predicado. En ese caso, que es el ejemplo. Sigamos mirando. Existen solamente dos clases de predicado. El predicado nominal trabaja con un verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. ¿De acuerdo? Y un complemento atributo que puede ser una frase nominal, un sustantivo, un adjetivo, una proposición o un pronombre. ¿Ok? Tú acuérdate que para obtener el atributo se le pregunta qué es lo que cuando habla de algo o se pregunta a quién o a quiénes cuando se habla de alguien. ¿Ok? Ah, no, yo estoy hablando. No, 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 no. Yo estoy marcando el objeto directo. Sorry. Para, para reconocer el atributo, sí. Hay dos preguntas, pero no son esas. Una es qué y la otra es cómo. Claro, eso yo ya te lo he enseñado. Siempre que yo vea al verbo ser, yo digo, son viene de ser, está viene de estar y parecía viene de parecer, ¿cierto? Siempre que un verbo provenga de ser, estar, parecer, eso no es garantía de que sea copulativo, yo ya te lo he dicho. Yo tengo que preguntarle al verbo qué o cómo. Entonces yo digo, ese es el sujeto, ¿no es cierto? Vamos a ponerle ahí sujeto. Ese es el sintagma. Recuerda que sintagma nominal es lo mismo que frase nominal. Y esta frase funciona como sujeto. ¿De acuerdo? Y digo, mis hermanos es el sujeto. Mis hermanos es el sujeto. ¿De acuerdo? Lo marcamos. Este es mi sujeto. Mi compañera es mi sujeto. Elizabeth es el sujeto. Y este pedazo de acá, la frase o sintagma verbal, es nuestro bloque de hoy. Es el predicado. Estamos viendo qué tipo de predicado es. ¿De acuerdo? Cuando el verbo es copulativo, la frase se va a llamar
atributiva. Ahora, ¿por qué se llama atributiva? Porque los verbos copulativos tienen un complemento obligatorio que habla del sujeto, que califica al sujeto y que se llama atributo. Es obligatorio. Y siempre el atributo, ¿de quién habla? Habla del sujeto. ¿De acuerdo? Tus hermanos ¿son qué? Muy buenos. ¿Ok? Tus hermanos son muy buenos. Mi compañera ¿está qué? Feliz. Elizabeth parecía que la interesada. Y ahí está el atributo. ¿Estamos de acuerdo? El atributo es lo que se dice del sujeto. Recuerda que copular, esto es importante, copular significa unir. En gramática, unir. Entonces, el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer, funciona como un verbo enlace entre el sujeto y el atributo. Un verbo copulativo no se entiende solo. Yo no puedo recortar la idea y decir tus hermanos son, punto. Al ser un verbo enlace, siempre está en el medio del sujeto y de esa contraparte obligatoria que se llama atributo, que habla del sujeto. Incluso en la conversación hasta puedo suprimir el verbo y dejarlo implícito y decir, por ejemplo, tú me preguntas, Betsy, ¿qué tal tu papá? Y yo digo, mi papá, buena gente. Y está sobreentendido, es. Entonces yo deduzco que buena gente es el atributo. ¿Se entiende ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió? A ver si me contestan. ¿Todo claro? Ok. Gracias, Ariana. Sigamos. El predicado verbal es el recurrente, o sea, es lo que más hay, ¿no? El predicado verbal es el constante, o sea, es lo que más vamos a encontrar, es constante. Está constituido por un verbo predicativo, que es un verbo de acción, y vamos a poner aquí eso, de acción. Y también vamos a poner que es la mayoría, y que esta mayoría de verbos no necesita de ningún complemento obligatorio. ¿De acuerdo? Pudiendo presentar a veces objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales, atributos, predicativos o agentes. ¿Ok? Este tipo de predicado indica la acción realizada por el sujeto. Dice acá, ya sabemos que nosotros estamos llamando atributo a un complemento especial de es el único complemento que no tiene un verbo predicativo. ¿De acuerdo? El único complemento que no tiene un verbo predicativo es el atributo. A ver, veamos aquí nuestro análisis. Ya sabemos que el sintagma nominal es también llamado frase y que este sintagma nominal está funcionando como sujeto de la oración. También tenemos el sintagma verbal o frase verbal, que en este caso, cuando el verbo es predicativo, se va a llamar frase verbal también predicativa, porque el verbo lo es. El núcleo es un verbo predicativo, un verbo de acción.
Estos complementos no son obligatorios. ¿Sí? Ahora veamos. Tus compañeros, ¿qué hacen? Comen. Mi compañera, ¿qué hizo? Viajó. Elizabeth, ¿qué hace? Camina. Ahora, ¿qué comen? Pollo a la parrilla. Lo comen. Esto es objeto directo. Este complemento no es obligatorio. Recuerda que el objeto directo, lo hemos estudiado antes, se reemplaza por los pronombres lo, la, los y las. Ahora, Apocalpa viajó. Todo lo que habla del verbo se llama circunstancial en análisis y oraciones. Este es un circunstancial de lugar. Ahora, muy rápido, ¿qué pasa? Muy rápido camina. Entonces, si muy rápido camina, ese es un circunstancial de modo. Todo lo que habla del verbo, hoy aprendemos que se llama complemento circunstancial. Entonces, cuando tu frase verbal es predicativa, tu predicado se va a llamar predicado verbal. Cuando el verbo es de acción, tu predicado se llama predicado verbal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? O sea, solo hay dos tipos de predicado. El predicado nominal con verbo copulativo como verbo principal, que tienes que acordarte que el verbo copulativo siempre tiene atributo. Yo no puedo crear una oración solamente con un verbo que aparentemente es copulativo y no ponerle el atributo. Yo no puedo decir yo soy y ponerle un punto, porque si es un verbo enlace, tiene que estar en el medio de dos cosas. Así que un verbo enlace está en el medio de ¿qué? De un sujeto y de un atributo. En cambio, los verbos de acción solititos se entienden. Y como se entienden solititos, constituyen una frase verbal que se hace llamar predicativa y el predicado se hace llamar verbal. Estos pueden tener al costado objeto directo o complementos de otro tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Ok, sigamos. Ahí está el pollito a la parrilla. ¿Cuáles son los elementos del predicado? Bueno, tenemos que los elementos del predicado, el núcleo de la frase verbal puede estar compuesto en su forma simple o perisfrástica. Claro, puede aparecer un verbo simple, por eso a ti se te ha enseñado toda la clasificación verbal. Puede aparecer un verbo simple que tiene una sola raíz. Ok, este es nuestro verbo principal, ¿no es cierto? Que es copulativo, ¿te estás dando cuenta? Es un verbo copulativo. Oye, Juanita es el sujeto, ¿no? ¿Sí? Y Juanita está ¿qué? Contenta, Miss. Contenta es el atributo, porque los verbos copulativos siempre tienen atributo. Entonces, este pedazo es un predicado nominal. ¿Está bien? Ahora, Adriano, ¿qué hizo? Comió. Comió es un verbo, pero es un verbo predicativo, ¿no? Porque está señalando una acción. Adriano igual es el sujeto. Mucho, ¿qué pasó? Comió. Eso es un circunstancial de cantidad. Y esto es un predicado verbal. Ahora, el verbo puede aparecer en sus formas compuestas o perisfrásticas. Por ejemplo, si yo digo, Adriano ha comido, tú ya sabes que ha comido es una forma compuesta, porque está constituido por varias palabras. Si yo te digo, Adriano está comiendo, pues igual come, ¿no? Es una acción, pero está constituida por varias palabras. Yo te digo, Adriano debe comer. Esto nuevamente es una forma compuesta. Igual todo esto es un verbo. Te cuento un secreto también que ya hemos dicho en otras clases. Cuando el verbo es compuesto o perisfrástico, pues la palabra más importante o la acción más importante va a estar contenida al final, ¿no? Si a mí me preguntan qué verbo estoy conjugando, tú vas a responder pues el verbo comer, ¿no? Este es un verbo predicativo en todos los casos.
esto es el sujeto, este pedazo es un predicado. En los tres casos es un predicado verbal. ¿De acuerdo? Y ahí hemos hablado pues expresamente de que el núcleo del predicado puede estar formado por un verbo, por una sola palabra que se llama verbo simple, o por un verbo formado por varias palabras al cual llamaremos verbo compuesto o perisfrástico. Ahora, ¿quién acompaña a ese verbo? Pues los complementos del verbo son todos los que ya hemos mencionado, pero vamos por partes. Tenemos al objeto directo. No es la primera vez que vemos el objeto directo. Sobre él cae la acción. O sea, dice acá, recibe directamente la acción. Podemos decir también, a él llega primero la acción. ¿De acuerdo? Yo te digo, David compró. ¿Qué es lo que compró? Una sombrilla. ¿Tú te acuerdas hace un ratito? Yo me equivoqué al postular las preguntas, ¿no? Porque puse las preguntas que se formulan al verbo para hallar al objeto directo. La primera es, ¿qué es lo que? Es lo más primitivo, ¿no? Hacer preguntas. No es un método seguro, porque te puede llevar al error. ¿A quién o a quiénes? Es la otra pregunta. Si tú quieres usar esta metodología para hallar a lo de, yo te recomiendo que apliques el punto 3, que es reemplazar ¿por qué? Reemplazar por lo, la, los y las. Vas a reemplazar por estos pronombres al supuesto de. O sea, este método de preguntar más el reemplazar por lo, la, los y las, eso te da más garantía de que lo que has hallado es correctamente lo de. Mira, David compró una sombrilla y yo digo, la compró. ¿Me entiendes? La comprada fue la sombrilla. La está funcionando como de. ¿Y a quién se refiere? A la sombrilla. Yo te digo, Raquel buscaba. ¿A quién buscaba? A su perrito. ¿Quién era el buscado? Su perrito. Su perrito se lo dé. Porque a la hora de reemplazar yo digo, lo buscaba. Entonces lo me ayudó a ubicar a lo de, porque ahí está llegando la acción primero. El joven sorprendió. ¿A quiénes? A los asistentes. Los sorprendió. Ese es el lo de, y yo digo eso. Los sorprendió. ¿Ok? Acá dice, la nota le escribió Rodolfo. Acá tengan cuidado porque hay trampa. Rodolfo fue quien escribió. ¿Qué fue lo que escribió? La nota. Si tú te das cuenta, acá ya está reemplazada la nota con la. ¿Esto se puede hacer en español? Claro que sí. Es el mismo de que se repite. Escribió la nota Rodolfo. La nota la escribió Rodolfo. Las dos palabritas, la y la nota, se están refiriendo a lo mismo. Objeto directo. Y Laura llevó, ¿qué cosa llevó? Flores. Las llevó. Acá sí reemplazo. Las llevó. Y acabo de corroborar que las es objeto directo. Ahora, cuestiones por recordar. Recordar también lo siguiente. Solo existe objeto directo en voz activa. Porque este
se transforma porque este se transforma en sujeto pasivo en voz pasiva. Estamos en voz pasiva, se va a llamar sujeto pasivo. En voz pasiva no existe OD, no existe. Porque ¿cuál es el concepto de la voz pasiva? Un sujeto que recibe la acción. A ese sujeto en voz activa es el OD. ¿Se entiende, amor? Ahora, otra cosa importante que ya hemos aprendido. Las oraciones con OD son transitivas. Acuérdate, ¿ah? ¿Cómo se llaman los verbos que tienen OD? Transitivos. Entonces las oraciones también se van a llamar igual, transitivas. ¿Todo claro, babies? ¿Se entendió? Chévere, ¿no? Nadie se perdió. ¿Estamos claros? Vamos, mi gente, díganme. ¿Se entendió? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Me dice Alvarito. Chévere. Sigamos. Reconocimiento de lo de yo ya me recontradelanté a esto, ¿no? Dice, por medio de una pregunta que es o a quién o a quiénes. ¿Qué compró David? Una sombrilla. ¿A quién buscaba Raquel? A su perrito. Y obviamente la sustitución con los pronombres Lola, los y las, que también ya lo hemos hecho. David compró una sombrilla, David la compró, Raquel buscaba a su perrito, Raquel lo buscaba. Ahora, el objeto indirecto designa al receptor beneficiario del verbo. La preposición que suele encabezar al objeto indirecto es a. ¿De acuerdo? Entonces yo te digo, David compró una sombrilla. ¿Quién es el beneficiario de esa compra? Pues Rosita. ¿Ok? Yo te cuento que para hallar al OI también se formulan preguntas. Tú preguntas a quién o a quiénes y a veces puedes preguntar para quién o para quiénes. Esta es la pregunta 1, esta es la pregunta 2 y el reemplazo también es interesantísimo. Reemplazar respuesta, esta es la abreviatura de respuesta, por le o les, por cualquiera de estos dos. Entonces yo te digo así, le compró una sombrilla, ¿sí o no? Entonces estamos reconociendo al oí, ¿cierto? Estamos reconociendo al oí. Este es el oí a través del reemplazo, ¿cierto? Pero yo la puedo achicar más todavía. Ah, sí. Yo puedo decir así, chicos. Puedo decir, ¿se la compró? Y si yo digo se la compró, ese es el núcleo del predicado. Obviamente, él se la compró, el sujeto es tácito. Todo esto de acá es una frase verbal predicativa que funciona como predicado verbal porque comprar es un verbo de acción. Pero yo quiero enseñarte algo que también ya te he enseñado antes, ¿ah? Ah, sí, eso ya te lo he dicho. Pero no me hace daño decírtelo de nuevo. Siempre que haya dos pronombres
proclíticos o enclíticos seguidos, el primero funciona como I y el segundo funciona como D. Se la compró. Se es o I, la es o D. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede ser a la inversa también, ¿ah? ¿Cómo a la inversa, Miss? Claro, que uses, por ejemplo, que tú digas, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, tráeselos. Trae es el verbo, ¿cierto? Y se es un pronombre personal enclítico. Y los es otro pronombre personal enclítico. Cuando yo analizo sintácticamente diré, este es el núcleo del predicado. Se funciona como OI y los funciona como OD. Siempre que haya dos pronombres personales, proclíticos o enclíticos, vamos a ponerlo. Siempre que haya dos pronombres objetivos proclíticos o enclíticos, el primero funcionará como OI y el segundo como OD. ¿De acuerdo? Entonces sigamos mirando. Raquel entrega juguetes ¿a quiénes? A los niños. Entonces yo digo, les entrega. ¿Te das cuenta? Acá dice, traje unos chocolates ¿a quién? A mi abuela. O sea, le traje chocolates. O si quieres, puedes decir, se los traje. ¿Sí o no? Roberto dio una patada ¿a quién? A la silla. Por eso acá ya está reemplazado. Este le se refiere a la silla. Acá le pegó ¿a quién? A su exnovio. Este le y este exnovio es lo mismo. Es el objeto indirecto. ¿Qué le pegó? Una cachetada. Nosotros acá en Perú decimos cachetada, ¿cierto? Ok. Y esa es la forma de ubicar al objeto indirecto. Tengan cuidado, ¿ah? Porque no sé por qué diablos, cuando el verbo tiene OD es transitivo. Y un montón de chicos me dicen, ay, cuando tiene OI es intransitivo. Nada que ver, ¿ah? El verbo es transitivo porque tiene OD e intransitivo porque no tiene OD. Acá el OI no pinta nada. Moscas ahí. ¿De acuerdo? ¿Te entendió? Yo supongo que estás capturando, ¿no? Todo lo que se te está diciendo. Tómale captura. Ok, ahora sí cambiamos de página. Reconocimiento del OI. Dice, sustitución del OI por los pronombres le y les. Ese es el método utilizado, ¿no? David compró
una sombrilla rosita. Entonces yo digo, le compré una sombrilla. Raquel entrega juguetes a los niños, les entrega juguetes. Traje unos chocolates a mi abuela, le traje unos chocolates. Roberto les dio una patada, les dio una patada a los delincuentes. Rosario dio una bofetada a su novio, le dio una bofetada. Perfecto. El complemento circunstancial. Cuando yo era chiquita, el circunstancial era el bloque más lindo del mundo porque me parecía súper fácil, ¿sabes? Era el que mejor reconocía y me divertía entender, ¿me entiendes? Entender. Porque mucha gente se pierde. Dice que está adjunto, que señala las circunstancias que acontece en la acción verbal. Claro, es el que te detalla lo que pasó, ¿me entiendes? O sea, yo digo, por ejemplo, ¿no? Pon es una orden, ¿no? Es el núcleo del predicado. Yo ya sé que lo se refiere a eso que vas a poner. Ponlo. Este es el objeto directo. Chévere. Ahora comienzo yo mi viaje y digo, sobre la mesa, ponlo. O sea, esto me está dando detalles sobre cómo quiero que pongas. Ok, eso. Esto es un circunstancial del lugar. Oye, no seas desesperada. Ponlo calmadamente. Esto es un circunstancial de modo. Con mucho cariño. Con mucho cariño, ¿qué va a pasar? Con mucho cariño, ponlo. Ponlo así. También es un circunstancial de modo. Para que no se rompa. Ponlo. Esto es un circunstancial de finalidad. ¿De acuerdo? Es un circunstancial de finalidad. Así que circunstancial, ¿de quién habla? Habla del verbo. Mira, de nuevo juega. Sobre la mesa, pon. Calmadamente, ponlo. Con mucho cariño, ponlo. Para que no se rompa, ponlo. ¿Te das cuenta? Habla del verbo. Ujú. Entonces, un truco para nosotros, de repente, es afirmar que el circunstancial es un modificador directo del verbo. ¿De acuerdo? Es un modificador directo del verbo. ¿De acuerdo? Ahora vayamos. ¿Cómo reconozco los distintos circunstanciales que hay en el sistema? Mira tú, hay un montón. En tu colegio te dijeron solamente el lugar, modo, tiempo y ahí murió el payaso. Hay un montón de circunstanciales. Recuerda que las circunstancias determinan cómo se dio la acción verbal. Yo te digo, sobre la mesa están, ¿viste? Están. Esa es una circunstancia del lugar. Mañana vendré, circunstancial de tiempo. Con entusiasmo realizó el trabajo, indica modo. Con su llave abrió, circunstancial de medio instrumento. Sobre economía trató la clase, circunstancial de asunto tema. Mucho interesa, circunstancial de cantidad. Por dormilón falté, causa. Para el pescado compré ese cuchillo. Finalidad. Con la maestra vienen los niños. Circunstancial de compañía. ¿Sí? Y luego dice, con el arma, con el arma, la asesinó. Con el arma la asesinó. Medio instrumento. Hacia el comedor propuso el joven universitario. Indica destino, dirección,
Contra la injusticia de este país lucho. Oposición. Sin mi tío Juan llegaron. Ausencia o falta de algo. Posiblemente vengan. Posibilidad. Ciertamente fue. Afirmación. Jamás te creeré. ¿Ok? Procedencia regional. Desde Cusco te mandan saludos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora. ¿Se entendió el circunstancial? Bonito, ¿no? Bonito, bien colorido el circunstancial. Y ahora viene otro bloque que nosotros... Ok, dice aquí. El atributo ya lo hemos visto. El atributo es complemento obligatorio, no te olvides, complemento obligatorio de los verbos copulativos. ¿De acuerdo? Estos son los verbos copulativos que siempre vienen en el examen de admisión, que ya sabes que hay que preguntarles qué o cómo, y tampoco olvidar que califican al núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Califican núcleo del sujeto. Muy feliz, María. Este es mi sujeto. No te olvides también que el predicado con verbo copulativo tiene nombre, ¿no? Que la estructura es una frase verbal atributiva, porque tiene atributo lógicamente. Este es un bloque obligatorio, hay que decirlo N veces hasta que se te quede, que funciona como predicado nominal, que lo hemos visto en la primera parte. ¿Ok? Y sujeto y predicado, obviamente, nos va a dar una oración bimembre. En este caso, en cada una de ellas, una oración simple. Como el verbo principal es copulativo, nuestra oración también se va a llamar oración atributiva. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Todo claro? Listo. Hay otra lista de verbos que se consideran también dentro de la gama de verbos copulativos. ¿Qué verbos, por ejemplo? El verbo quedar, ¿no? El verbo yacer, el verbo semejar, el verbo hacerse, volverse, ponerse, mostrarse, permanecer. Pero para que sean copulativos o semicopulativos, deben tener atributo, ¿no? Listo. Ahora, el atributo tiene diferentes estructuras, hay que tener cuidado. Lo principal aquí es que tú reconozcas al verbo. Tú dices, estar en esta primera oración es un verbo copulativo. Y tú preguntas, ¿la mañana está qué? Preciosa. Me está calificando al sujeto. Entonces, eso es perfectamente atributo. ¿No?
Hay chiquitos que me dicen, Miss, pero el atributo es un adjetivo. No siempre, mira tú, puede tener diferentes estructuras. Yo te digo, Pedro es que, astronauta, ¿ok? Acá es una frase nominal. Las cosas son como son. O sea, estoy usando un adverbio y los adverbios no modifican sustantivos, pero este adverbio como que está con función adjetival acá y está funcionando como atributo. Yo te digo, los alumnos están de buen humor, o sea, están, en otras palabras, contentos. O sea, de buen humor está hablando de los alumnos y eso es una frase preposicional, pero está funcionando como atributo. Yo te digo, mi intención es esa. Y esa está hablando de la intención. Entonces esto también funciona como atributo. Y esto es una proposición subordinada. ¿De acuerdo? O sea, no generalices y pienses que el atributo solamente es un no inocente adjetivo. Pueden ser otras estructuras. Este bloque lo confunde mucho la gente. Ujú. El complemento predicativo, entendamos, se confunde con el atributo. Pero lo primero, no es obligatorio. Y trabaja con verbo predicativo, o sea, con verbo de acción. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser subjetivo cuando habla del sujeto, cuando modifica al verbo y al sujeto, o sea, tiene una función bivalente, ¿ok? El predicativo tiene una función bivalente, o sea, acompaña al verbo en el predicado, pero habla del sujeto, ¿ok? Dice aquí, todos mis perros, es mi sujeto, comen. ¿Cómo comen? Te cuento también para hallar al predicativo, yo le formulo la pregunta, ¿cómo? Muchos alumnos también me dicen que cuando pregunto cómo, les han enseñado en el colegio que la respuesta indica modo. Pues no es cierto. Podría indicar modo si habla del verbo, pero si habla del sujeto, tienes dos opciones. ¿Cómo comen mis perros? Contentos. Este es un predicativo subjetivo, no obligatorio, porque comer es un verbo de acción. ¿Qué es lo que comen? Su comida predilecta. La comen. Ese es objeto directo. ¿Sí? María, sujeto. Este es predicado. Es un predicado que al ojo yo veo que es verbal. ¿Por qué? Porque el verbo es predicativo. O sea, la frase verbal es también predicativa. Ahora, ¿cómo come María? Enojada. Y si come enojada le va a caer mal la comida. Esto es un predicativo nuevamente subjetivo y es no obligatorio. Porque si lo saco no pasa nada. Yo digo, María había regresado y se entiende perfectamente la oración. ¿De acuerdo? Estas oraciones, como trabajan con verbos predicativos, son oraciones predicativas. Ahora, nuestro predicativo también puede hablar del objeto directo. Así es. Yo te digo, ¿no? Es también no obligatorio, acuérdate, no obligatorio. Y también tiene función bivalente. ¿Por qué? Porque modifica el verbo y también modifica al objeto directo. Y también se usa la pregunta ¿cómo? Que se le formula al verbo predicativo. María es el sujeto, este es un predicado. El sujeto acá es tácito, yo considero a Mari y esto es el predicado. Encontró. ¿Qué encontró? La silla. La encontró. ¿Cómo la encontró? Rota. Y rota está hablando de la silla.
O sea, trabaja con el verbo, pero también está hablando de la silla. Por eso es no obligatorio y es objetivo, porque está hablando del objeto directo. Considero a Mari, la considero. ¿Cómo la consideras? Una buena ama de casa. Una buena ama de casa está hablando de Mari y también es un complemento del verbo. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? A ver, otro ejemplo. Dejé contentos a los niños en la escuela. Dejé es el núcleo del predicado. ¿A quién dejaste? A los niños. Los dejé. ¿Cómo los dejaste? Contentos los niños. Si está hablando de los niños, que es el objeto directo, esto es un predicativo. Ahora, en la escuela los dejé. Esto es un circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? ¿Fácil? Ok, yo puedo decir trajo completo el trabajo. Trajo es núcleo del predicado. ¿Qué fue lo que trajo? El trabajo. Lo trajo. ¿Cómo lo trajo? Completo. Completo está hablando del trabajo. Entonces esto es un predicativo. Como está hablando de lo de, puedes decir predicativo objetivo, si es que te preguntan. Pero generalmente te preguntan por el predicativo nada más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, hay dos predicativos, uno subjetivo cuando habla del sujeto y otro objetivo cuando habla del objeto directo. ¿Cómo vamos, bebés? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ok. Y nos falta solamente un complemento para completar todos los complementos que pueda tener nuestro verbo. El agente. El agente se convierte la oración de activa en pasiva. ¿Ok? Mira, el agente es un complemento que solo existe en voz pasiva, el cual reconoce al real ejecutor de la acción, el cual reconoce al real ejecutor de la acción. Porque tú sabes que en voz pasiva el sujeto no realiza la acción sino la recibe. Entonces, quien le realiza, porque alguien tiene que haberla realizado, es el agente. ¿Ok? Pongamos algo interesante. El complemento agente, ¿no es cierto? Solo aparece en voz pasiva. Acabamos de escribirlo. ¿Ya? Este agente se llama sujeto activo en voz activa. O sea que estos son perfectamente iguales, sino que los nombres cambian. En voz pasiva se llama agente y en voz activa se llama sujeto activo. Mira, mi papá, ¿qué hizo? Compró pan. ¿Sí? Mi papá hizo la acción. Eso es un sujeto activo. ¿De acuerdo? Porque él es el que hace la acción.
sabemos, porque ya lo hemos dicho, que el OD se convierte en sujeto pasivo, porque él es el que recibe la acción. Entonces, en voz pasiva, tú comienzas por el objeto directo y dices, el pan fue comprado, ¿y quién fue quien lo compró? Mi papá. Mi papá fue el que lo compró. Entonces, esto se llama complemento agente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Facilito. Cuidado. No vayas a confundir el complemento agente con otro tipo de complemento, porque yo he escuchado a muchos chicos que dicen, ah, ya entendí, el complemento agente comienza con por, y piensa que todo lo que comienza con por es agente, y no es así. Fíjate bien, por el público elogiado. Entonces yo convierto a voz activa y digo, el público lo elogió. Perfecto. El público es el que realiza la acción. Entonces el público es el sujeto activo y eso es voz activa, y en voz pasiva se llama agente. Ahí está, agente. Esto de acá es voz pasiva. ¿Ok? Acá también. El discurso es elogiado. Sujeto pasivo. Sujeto pasivo. Se supone que debe haber agente, pero el agente no es un bloque que siempre esté. A veces está implícito, o sea, sobreentendido. Y a veces está explícito, escrito. Dice, ¿por qué fue elogiado el discurso? Por su claridad lo elogiaron. Este de acá no está señalando a quien realizó la acción, está señalando la causa por la cual fue elogiado. Entonces el agente no aparece explícito. La noticia es divulgada, es sujeto pasivo. ¿Quién la divulgó? La prensa divulgó la noticia. Ah, esto sí es agente, ¿cierto? Porque en voz activa sería la prensa divulga la noticia. ¿De acuerdo? Y es la prensa la que lo hace. Ahí está tu sujeto activo. Pero mira, en la siguiente dice, la nota es. Ese es un verbo copulativo. Pongamos acá algo importante. Los verbos copulativos no admiten voz. No tienen ni voz activa ni voz pasiva porque no hay acción. Para hablar de voces tiene que haber acción. Ahora, por su importancia, es confidencial. Si no existe agente, pues yo me doy cuenta de que esto señala causa. Suspendieron. ¿Qué cosa? La función. La suspendieron. ¿Por qué la suspendieron? Por la lluvia. Por eso la suspendieron. ¿Ok? Esto es un circunstancial de causa. Perfecto. Y estaremos es el núcleo del predicado. En casa estaremos, circunstancial de lugar. Por la tarde estaremos en casa. Está señalando el momento cuando vas a estar en casa. No hay agente, ¿ok? No hay complemento agente porque la oración no está en voz pasiva. Así que tengan cuidado, no sean robóticos. He escuchado N chicos que dicen, ah, ya fácil, la gente comienza con por. Y cualquier cosa que comienza con por, dicen agente. Y eso no es correcto. Momento de practicar, chicos. A ver, acá hay que señalar los ODs. A ver, comencemos. Un buen ejercicio, chicos, es marcar los complementos como lo estoy haciendo, separándolos con paréntesis. Y digo, en máncora, circunstancial de lugar, hay es un verbo impersonal
Acuérdate, acá tiene que fluir todo lo que sabes, porque el verbo haber no tiene sujeto. ¿Y qué cosa hay? Bellas playas, las hay. Este es objeto directo. ¿Sí? A ver, voy a separar todas las ideas con paréntesis y digo así. Ella, sujeto expreso. Las o de. Acuérdate que el o de se reemplaza por lo, la, los y las. Llamará. ¿Cuándo? Mañana por la mañana llamará. Eso es un complemento circunstancial de tiempo. Aquí, Nancy lo olvidará muy pronto. Y digo, Nancy, sujeto expreso, más lo, eso de, olvidará núcleo del predicado. ¿Cuándo? Muy pronto, circunstancial de tiempo. Joel o Joel, como mejor te parezca. Joel es sujeto expreso, ha vendido núcleo del predicado. ¿Qué fue lo que vendió? Su auto lo ha vendido, objeto directo. Se había olvidado matricularse en la universidad, solo hay dos ideas. Y digo, se había olvidado núcleo del predicado. Eso, lo había olvidado. Matricularse en la universidad es objeto directo. Por la madrugada escuché un grito aterrador. Por la madrugada, circunstancial de tiempo, escuché, núcleo del predicado. ¿Qué cosa escuchaste? Un grito aterrador. Lo escuché, objeto directo. En el banco me encontré una tarjeta de crédito. En el banco circunstancial del lugar, este me no tiene función. Trabaja con el verbo, junto al verbo, no tiene función porque tú no dices, en el banco lo encontré una tarjeta de crédito, le encontré, no. Entonces, me encontré, núcleo del predicado, y me la encontré. ¿Qué cosa? La tarjeta. Ella, pero si no es tuya, hay que entregarla. Danzas en su adolescencia. Ella, sujeto expreso, practicó NP. ¿Qué cosa practicó? Danzas, las practicó en su adolescencia, o sea, durante su adolescencia circunstancial de tiempo. Mañana enviaré la partida de nacimiento de Juan. Mañana circunstancial de tiempo, enviaré NP, la partida de nacimiento la enviaré. Aquí, espera los en el aeropuerto. Espera núcleo del predicado, los o de, y en el aeropuerto circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? Este es el mejor ejercicio para que tú aprendas sintaxis, mi amor. ¿Qué me comentas? ¿Qué te pareció el ejercicio? Eso va a ayudarte, aunque tú no lo creas. Tú dices, ¿para qué sirve la sintaxis? Para que organices mejor las ideas, para que puedas tener una mejor comprensión lectora, para que tengas mejor nivel de abstracción. Para eso sirve la sintaxis. Hay muchos alumnos que conchudamente dicen, ¿para qué me sirve esto en la vida? ¿Para qué me enseñan este tipo de cursos si no sirven para nada? Ay, 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 tu perspectiva es triste si dices eso, porque observarás que en todas las carreras llevan lenguaje, llevan redacción. Así es, porque parte del desarrollo y de las inteligencias de los seres humanos tiene que ver con el lenguaje. ¿Ok? Listo, mi amor. Ya que tienes más oraciones, ¿no? Sí, para que practiques. A ellos me doy cuenta de que a ellos y les es lo mismo. Encanta la música de rock. Y comienzo. A ellos oí, más les oí, encanta NP, y la música rock es sujeto expreso. Pedro es un vocativo. Hemos dicho que el vocativo es un elemento extra oracional. Es un elemento extra oracional. Puede dejar núcleo del predicado. Me
SOI puede dejarle por un momento circunstancial de tiempo. ¿Qué cosa quieres que te deje? Tu diccionario me lo puedes dejar objeto directo. Te dije hace un rato que cuando hay dos pronombres seguidos, lo más probable es que el primero sea OI, el segundo sea OD, con todo es el núcleo del predicado. El de la clase de al lado fue el chismoso, es el sujeto expreso. No estamos analizando el sujeto por dentro porque hoy nuestra clase gira en torno al predicado. Luego dice, brotan en primavera, así que voy, brotan en primavera florecillas en el campo. Brotan NP en primavera circunstancial de tiempo, florecillas, ellas brotan, sujeto expreso, y en el campo circunstancial del lugar. Aquí, ¿cuáles son? Esta es una pregunta. Es un tanto raro ese tipo de estructura, pero fíjate ese elemento interrogativo a quién está reemplazando. Pues, ¿cuáles? Está reemplazando al sujeto. Son es un verbo copulativo, y si tengo verbo copulativo, el otro bloque tiene que ser atributo. A Luisa, todo, lee, me doy cuenta de que a Luisa y lee es lo mismo, parece bien. Y digo, a Luisa es oí, todo es el sujeto, lee es oí nuevamente, porque hemos dicho que a Luisa y lee es lo mismo. Parece es un verbo copulativo, entonces la contraparte sí o sí es un atributo, porque los verbos copulativos obligatoriamente tienen atributo. Y luego dice, me gusta bastante la tortilla. Me lo cambio por le y digo le gusta, gusta NP, bastante le gusta, circunstancial de cantidad, y la tortilla es sujeto expreso. Luego dice, nos sorprendió un fuerte aguacero. Los sorprendió, lo cambió por los, entonces eso de sorprendió NP y un fuerte aguacero fue lo que me sorprendió, es el sujeto expreso. Acá nuevamente tengo una pregunta, entonces me ubico. ¿El quién está reemplazando al sujeto? De hecho, ha olvidado es el verbo, esa mochila y en clase. ¿Quién, sujeto, ha olvidado NP, esa mochila y en clase circunstancial del lugar? Suenan con estrépito las contraventanas azotadas por el viento. Suenan núcleo del predicado, estrepitosamente, circunstancial de modo, porque así suenan. Todo lo que habla del verbo es un circunstancial. Y las que suenan son las contraventanas, así que ese es tu sujeto expreso. Se han helado los frutales. Facilito. Núcleo del predicado, tu sujeto. ¿De acuerdo? ¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Chévere? ¿Todo bien, Alvarito, Angelito, Arianita, Carlitos? Eso es. Estos ejercicios les van a abrir bastante los ojos. Sería bueno, Angelito, que cuando ustedes vean la repetición de esta clase, pues se manden a analizar solos, ustedes lo hagan. Claro, que intenten hacerlo y luego lo corrijan. Chévere, así practican. Y bueno, aquí igual, ¿ok? Yo te voy a separar los bloques. Esos son los bloques que tú tienes que buscar. Tienes que cortar las ideas, ¿me entiendes? Primero se cortan las ideas, las tienes que tener bien claras. Y así es más fácil. ¿Viste? ¿Viste? Ya lo hice todo. Y comienzo, mira, qué fácil. La profesora sujeto me preguntó ayer, le preguntó,
Ayer me preguntó circunstancial de tiempo. Este trimestre, sujeto, es verbo principal copulativo, muy largo, atributo. A las 3, circunstancial de tiempo, llega NP, mi hermano sujeto. El dueño de la casa, sujeto, bajó la música, la bajó de la fruta, sujeto expreso, contiene NP, muchas vitaminas las contiene, o de. Me lo cambio por le y digo le gusta, gusta NP. Muchísimo circunstancial de cantidad, ¿ok? Y ese actor es el sujeto. Tu hermano y yo es el sujeto. Te lo cambio por lo y digo lo acompañaremos, NP. Me, lo, dos pronombres seguidos. El primero es oí, el segundo es ode. Has dicho NP y tú eres el que me has dicho, sujeto expreso. El profesor y sus alumnos, sujeto expreso, fueron NP. ¿A dónde fueron? Al museo, circunstancial del lugar. Jorge, sujeto expreso, salió núcleo del predicado de su casa, circunstancial del lugar, y muy pronto, circunstancial de tiempo. Ujú. Y comenzamos con las preguntas. El predicado puede ser de dos clases, ya lo hemos dicho. Nominal con verbo copulativo y verbal con verbo predicativo. Asimismo, las oraciones atributivas obviamente tienen complemento obligatorio que es el atributo. ¿Ok? A partir de lo afirmado, responda las preguntas 1, 2, 3 y 4. A ver, reconozca la oración cuyo predicado carece de complemento de atributo. Carecer significa no tiene. Entonces busca el verbo. Si está en la lista de posibles verbos copulativos, entonces le preguntas qué. Josefa estuvo qué? Nerviosa. Atributo. Era, viene de ser, así que sí puede ser copulativo. ¿Era qué? Una amiga de la infancia. Atributo. Luisa era, viene de ser, ¿era qué? Estudiosa. Atributo. Y abrir es una acción, perfectamente, este es un sujeto activo. Lo que abrió fue la puerta, la abrió, no hay atributo, esta es la clave. Esta es una oración predicativa y a la vez por tener o de es una oración transitiva. ¿De acuerdo? A ver, contesta. ¿Qué oración de las que sigue tiene predicado nominal? Al toque se te prende el foco y tú dices, ah, ya, predicado nominal es con verbo principal copulativo. Y si es copulativo, ¿qué cosa debe tener? Atributo. ¿Ok? Porque el atributo es obligatorio. Entonces digo, será, la fiesta será. ¿Será qué? ¿Me dice cómo será la fiesta? No lo dice, porque en el nuevo local está señalando lugar. Entonces no es copulativo, a pesar de que el verbo es ser, no es copulativo. Se fue temprano, esto viene de ir, e ir no es copulativo. Es, viene de ser. Acá acuérdate que ser no es copulativo. Acá sí es copulativo. ¿Por qué? Porque yo digo, esa joya es el sujeto. ¿Esa joya es qué? Bella. Ahí está tu atributo. Este es tu atributo. Entonces tu oración es perfectamente atributiva y el predicado se llama nominal. Acá también tienes ser y eso te puede confundir. Pero ya te dije, para hallar al atributo, tú le preguntas al verbo qué o le preguntas cómo. Y si no te contesta es porque no hay atributo, pues. La final es el sujeto. ¿Será qué? No, no me contesta. En Tacna es una circunstancia del lugar. La final se celebrará en Tacna, eso quiere decir. Entonces acá ser no es copulativo. Así que no seas robot. La clave es cucaracha. ¿Qué tal, chicos? ¿Chévere? A ver si contestan. Determine la oración atributiva. O sea, ese deco que nos han dado es para 4 preguntas. Y como verás, estamos trabajando lo mismo para que tú, por favor, te entrenes. Sabes que estar más gerundio
forma perífrasis verbal y que en la perífrasis verbal el que manda es el último elemento, o sea que el verbo es preparar y preparar no es copulativo. Aquí el verbo es está siendo amenazado, porque tú dices lo amenazan de muerte. Entonces el que manda es amenazar y amenazar no es un verbo copulativo. Y María Fernanda está, puede ser copulativo. ¿Está qué? Muy entusiasmada. Esto sí es atributo. Así que esta es mi clave. Y los dos fueron, tengan cuidado con los engaños visuales. Este fueron viene del verbo ir, e ir no es un verbo copulativo. Ahora, ¿cuál tiene atributo? Lo mismo. Hay que saber ubicar a los verbos. Mira qué importante era esto de los verbos. Acá es el verbo atrapar. ¿Ok? Lo atraparon con su celular y atrapar no es copulativo. Tiene, la mentira tiene patas cortas. Tener no es un verbo copulativo. Carlos ha sido etiquetado en Facebook, o sea, lo etiquetaron. Acá el verbo es etiquetar y etiquetar no es un verbo copulativo. Y Jimena siempre ha sido espectacular. Ha sido viene de ser, porque el que manda es el último. Y ha sido que espectacular es mi atributo. Entonces la clave es dinosaurio. ¿Sí? Le hemos dado duro con 4 preguntas al atributo, ¿cierto? Ahora, solo los verbos predicativos tienen la posibilidad de ser transitivos. Esto es importante, ¿ah? Solo los verbos predicativos pueden ser transitivos, o sea, que admiten objeto directo, e intransitivos que no tienen objeto directo. Tomando en cuenta esta aseveración, ahora vamos a contestar las preguntas 5, 6 y 7. Señale la oración que presenta verbo transitivo, o sea, con OD. Entonces dice, se fue. María se fue. Se lo fue, se dice. Acuérdate que el OD se reemplaza por lo. ¿Ok? Recuerda que las preguntas son ¿qué es lo que o a quién? Y no funciona, pues. Este es un verbo intransitivo. Mi perro es. Desde el momento que tú te das cuenta de que es copulativo, los verbos copulativos no entran en la clasificación, porque dice que solo los verbos de acción pueden tener OD. Descartado. Llegará. ¿Lo llegará, se dice? No, pues mis. Y vendieron. Este sí es un verbo predicativo, porque vender es una acción, y además transitivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vendieron? Imágenes bonitas. Las vendieron. Esto es objeto directo. Ahora, marque la alternativa que presente o de. Esperaban. ¿Quiénes esperaban? Los alumnos. Ese es el sujeto. En el salón es un circunstancial del lugar. Ese es un verbo intra, no hay OD. Salieron. En la madrugada salieron. Esto es un circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces mi verbo es intransitivo. Héctor no trajo. ¿Qué fue lo que no trajo? Los certificados, no los trajo. Este es el objeto directo y esta es la clave. Sonó. ¿Qué es lo que sonó? Un tiro, pero un tiro es el sujeto, él fue el que sonó, ten cuidado. En la esquina es una circunstancia del lugar porque en la esquina sonó. Ya sabes que todo lo que habla del verbo es una circunstancia. ¿Todo claro? Ahora, señale la oración que presenta objetos indirecto y directo respectivamente. Esto igualito ha venido en examen de admisión San Marcos. Mira lo que dice. Escribió. ¿Qué fue lo que escribió? Un poemario. Objeto directo. No circunstancial de negación. Hizo NP. La tarea no la hizo. Objeto directo. Esto, sujeto, es un verbo copulativo. Para ti es como si dijera es tuyo. Entonces esto es el atributo.
Moscas ahí, ya sabes que los verbos copulativos no tienen OD. Ahora, sabemos que me, te, se, nos y os a veces funcionan como de cuando los cambias por lo y a veces funcionan como oí cuando los cambias por le. Yo te digo, lo enviaré una carta, no, le enviaré. Enviaré núcleo del predicado y lo que enviarás es la carta, la enviarás, objeto directo. Este es el verbo. Y el predicado es de dos clases, es verdad. Uno es nominal, mediante una frase verbal atributiva, y el otro es verbal, mediante una frase verbal predicativa. En el primero, el verbo es copulativo, ¿ok? El primero, el verbo es copulativo, y el segundo, el verbo es predicativo. Seleccione la opción que presenta predicado nominal, ¿ok? Hemos estado trabajando. El verbo que manda es trabajar y trabajar no es verbo copulativo. Dora tiene que redactar. El verbo principal es redactar y redactar no es copulativo. Iris, mi amigo Leonardo es. Es viene de ser, puede ser copulativo. Le pregunto, ¿es qué? Y me dice, un magnífico saxofonista. Ay, 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 me contestó. Este es el atributo. Y acá el verbo es será reparado y el que manda es reparar. Y reparar es un verbo de acción. Así que la clave perfectamente es la letra C. Y finalmente tenemos, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que presente objeto directo e indirecto. A ver, deposité, núcleo del predicado, dinero lo deposité, en este banco lo deposité, circunstancial del lugar. Fausto, sujeto, expreso, te, lo cambio por le y digo le, entregará, núcleo del predicado, los folletos, te los entregará, tiene OD. Así que esta de acá tiene OD y OI. Llevaste, núcleo del predicado, las cajas las llevaste, ¿a dónde? Al sótano circunstancial del lugar. Sigo. David, sujeto, me, lo cambió por le entregó, así funciona, oí, entregó, o de, no, perdón, núcleo del predicado. ¿Y qué fue lo que entregó? Estos sobres, te los entregó, o sea, tiene oí y tiene o de también. Ella, sujeto, obsequió, NP, ¿qué cosa obsequió? Un reloj, lo obsequió. ¿A quién? A su prima le obsequió, oí. Entonces también tiene o de y oí. Así que la clave es 2, 4 y 5. Clave dinosaurio. Y marca la oración que presenta predicado nominal. Ya sabes, es una frase verbal atributiva. ¿Qué es una frase verbal atributiva? El verbo principal es copulativo y si es copulativo debe traer obligatoriamente atributo. Fue premiada. Quien manda es premiar, entonces no es. Fue muy bondadosa, viene de ser, podría ser copulativo. ¿Fue qué? Muy bondadosa, sí me contestó. Este es el atributo. Sara fue, pero este viene del verbo ir, entonces no es. Y Dora está. Pero estar sí es, pero si tiene atributo. Yo le pregunto, ¿está qué? No me contesta. En Huancavelica es un circunstancial del lugar. Entonces acá estar no es copulativo. ¿Listo? Chévere, ¿verdad? Yo siempre que resuelvo te explico todo. Ahora necesito que tú me rindas tu examen. ¿De acuerdo? No te vas a demorar más de 3 minutos, ¿ah? Está fácil tu examen. Acá está el enlace. Todos me rinden el examen, por favor. En la primera es una oración que esté bien dicha, ¿no? Que todo esté bien puesto, el número, la persona, lee bien.
Hay cosas que tú ya debes saber bien. En la segunda te piden la que tenga predicado nominal. Hemos hecho un montón de ejercicios de eso. Y la última te pide el predicativo. Acuérdate que es no obligatorio, que trabaja con verbos de acción y que habla del sujeto o de lo de y responde a la pregunta con.